viene a defender los derechos de sus hijos. Su ex esposo tiene una deuda millonaria en pensión de alimentos. ¿Podrán llegar a un acuerdo? Tenemos una pensión de alimento acumulada desde el 2015. Aquí el 100% de lo que ha ocurrido es responsabilidad mía. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia. Doña Ninki Sí. y don Luis, bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a defender los derechos de mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? 2. Paula, de 35 años, Cristian, de 26. ¿Y de qué manera usted ve que sus hijos necesitan que defiendan sus derechos? ¿Por qué quiere hacer eso? Tenemos una pensión de alimento acumulada ¿Ya? desde el 2015 en adelante, ¿De cuánto? 65 millones. Wow. He tenido que trabajar siempre por mis hijos, por nuestros hijos. Cristiancito, hay una discapacidad de él de un 80%, la cual fue recuperándose poco a poco. A los 4 años de Cristian nos separamos y yo quedé viviendo en la casa durante 2 años más en la casa, porque hasta que él pudiera irse del hogar, lo cual yo lo pedí, por una situación psicológica que uno se dañaba el estarnos viendo, nunca más se rehizo nuestra relación de pareja. O sea, llevan 23 años separados, entonces. Así es, sí. Yo me fui al tribunal en el 2006. Ujú. Ahí nos dieron el usufructo por Cristiancito ¿Como pensión de alimentos? y pensión de alimento y el usufructo porque vivía yo con Paula, con Cristian y mi suegro, que en ese momento él tenía 91 años. 3 años más duró don Luis conmigo en la casa, ¿Su suegro? que mi suegro, que la casa era de él, y se dieron todos los derechos a su momento. Mi cuñado, mi cuñada y don Luis Ya, Rosales. o sea, estaban ustedes en vida. vivían en la casa de su suegro. Su Sí. suegro fallece, la casa queda para los hijos que él tenía. Y todos Sí. los hijos No. le ceden los derechos a don Luis. Antes, en vida don Luis. Ah, en Estaba vida se dio estos vida. derechos. Sí, vivíamos. O sea, hoy don Luis es dueño 100% de esa casa. Sí, Ya. así es. Y de esa casa a usted le dan el usufructo. Me dan el usufructo, sí. Ya. Como parte de la pensión de alimentos. Como parte... ¿O no? Sí, digamos que así, porque él iba a empezar a dar una pensión de alimento que se fijó en esos años en 200.000 pesos, lo cual iba a ir siendo reajustable. Actualmente 380.000 pesos, no estoy clara en ello, porque Paula ya no es carga. Hace como 4 años atrás se pidió el cese de la De pensión. la hija mayor. De la me Paula, imagino. sí. Sí, pero su hijo con discapacidad tiene derecho a pensión por el resto de su vida. ¿Él Así está es. declarado interdicto? Sí. Sí, tiene pensión por el resto de la vida. Don Luis, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de pagar en 2015? Bueno, antes de eso tenía un trabajo de varios años, estable. Una vez que me despidieron de ahí porque sufrí una depresión de 3 años que me tuvo muy mal. Y por razones obvias, cuando uno ya deja de asistir mucho tiempo en un trabajo, se le despide. Sí, yo me reintegré, pero me despidieron. Se quedó sin trabajo, pero eso no pagó. A Sí. ver, eso fue en un momento. De inmediato traté de buscar trabajo. Encontraba trabajo. Los trabajos míos desde esa fecha, y yo me atrevería a decir que es mucho antes, todo han sido inestable. De 1 año, 2 años, 3 años. Por lo tanto, la pensión de alimentos nunca pudo tener un orden, porque se provocaban lagunas.
Pero más allá de eso, de todo lo que se acumuló por la falta de cumplimiento de parte mía, Ujú. eso quiero dejarlo claro. Aquí el 100% de lo que ha ocurrido es responsabilidad mía. Todo lo que se acumuló por la falta de cumplimiento de parte mía, Ujú. eso quiero dejarlo claro. Aquí el 100% de lo que ha ocurrido es responsabilidad mía. ¿Por qué no pidió un ajuste de la pensión al tribunal? Cuando el tribunal fija la pensión, ¿Mm? por supuesto que lo que analiza son los antecedentes que hay en ese minuto. En ese momento, sí. Si las circunstancias varían en el futuro, sea que aumentan los ingresos de la persona obligada a pagar o disminuyen los ingresos de la persona que está obligada a pagar o se van a cero con el caso de una cesantía, por ejemplo, el tribunal puede revisar Sí. esos antecedentes y fijar un nuevo monto. Así es. Eso evita que se hubiera acumulado una deuda de estas dimensiones. Así es. Algo de eso se puede corregir. ¿Cómo? Bueno, yo en algún momento lo conversé con ella porque la verdad es que esa intermitencia laboral que he tenido, no sé si se mantiene, se va a mantener, va a cambiar, pero le propuse la idea de que finalmente ella cobrara. Ella nunca lo quiso hacer, ¿eh? Quiero dejar también en claro, nunca. Ella el tema de la justicia pudo haber sido más rígida, más estricta, más dura, pero no fue así. La señora Sí. tenía las medidas de apremio para haber solicitado desde el arresto Así es. en adelante. Sí. Justamente nunca quise enviarlo preso y decir tenga reclusión nocturna, como me explicaron un día que era, porque yo decía, si él me dice que un día se va a poner al día, yo voy a cumplir con eso. Esperé, imagínense, 12, 13 años. Yo en momentos creo y no sé, tengo una fuerza que no sé cómo la tengo para seguir trabajando. Trabajé, le di estudios a Paula durante unos 6, 7 años y la ayudé. Ella hoy día me ayuda cuando lo necesito con Leonardo, su novio, porque los dineros igual no alcanzan. Yo actualmente igual sigo trabajando. Y eso, yo soy sana, a pesar de que tenga problemas en mis caderas, una discopatía. Yo le voy a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, Sí. fíjese que creo que conversó con usted porque si bien usted me dice estoy sana, yo la siento muy sobrepasada. Muy Y sobrepasada. no quería llegar a este momento, en realidad. Un poquito emotiva, a lo mejor. Hábil. Sí. Sí, la señora Ninki lleva muchos años haciéndose cargo de todo y de todos. Y eso agota. Hay que entender cómo esta historia parte, y esto tiene mucho que ver con lo que viven muchas familias con hijos con discapacidades. Cuando nace Cristian, este matrimonio termina de desarmarse. Y de hecho, don Luis reconoce que fue una de las razones por la que él no pudo seguir en esta relación, ¿no es así? Así. ¿Qué pasó ahí, don Luis? Es que no solamente pasó, llega desde el nacimiento de Cristian que él no responde cuando nace. Uno sabía que venía algo difícil. Durante el embarazo les avisaron que venía con una No, discapacidad. nada. Fue negligencia. Fue negligencia. ¿Y eso qué consecuencias tuvo en su hijo? ¿Tiene una discapacidad de qué Mi tipo? parecia espástica derecha. Es importante entender, más allá de los detalles, que puede ser doloroso recordarlo, pero entender que esta discapacidad no es una cosa parcial, tampoco es algo que se va a recuperar en el tiempo y que, por tanto, le es absolutamente aplicable, que es la parte a donde yo quería llegar, lo que establece nuestro Código Civil. Cuando hay un hijo con una discapacidad permanente y definitiva,
la obligación de pagar alimentos respecto a ese hijo es por toda la vida del hijo. No es hasta que cumpla la mayoría de edad, ni hasta que termine estudios, como en el caso genérico, sino que es por toda la vida de ese hijo. Tener un hijo con una discapacidad... Es tremendo. Y en la mayoría de los casos implica visitas a los especialistas continuas durante toda la vida. Sí. Implica también muchas intervenciones quirúrgicas a veces, una serie de gastos y una situación de estrés para los padres muy tremenda. Muy tremenda. Sí. Y lamentablemente, este es un caso más de algo que vemos. Que es que una de las dos partes de la pareja elige verlo de afuera, alejarse, y durante todo este tiempo la que ha llevado, no quiero decir la carga, pero la presión de hacerse cargo de todo esto es la señora Ninki. A un punto en donde estamos hablando de años que este papá puede pasar sin ver a sus hijos. Actualmente hace 10 años que no tiene contacto con su hija mayor. Y increíblemente en todo este proceso, la señora Ninki se echa a la familia al hombro, trabaja, saca adelante a sus hijos. Y no solo eso, lo ayuda incluso a él económicamente en algunos momentos. En este momento no. Antes sí. Por el hecho... Sé que no estuvo bien, pero el papá de mis hijos en un momento estuvo mal y dije, puedo ayudar y colaborar. Me lo criticó mi hija. Y yo le dije, es tu padre, es el padre de Cristian, y si en este momento puedo tender una mano, la atiendo. Para mí no fue vergonzoso. Para nada, al contrario, es muy noble de su parte, muy empático de su parte. No y son lo pocas, hice no son con pocas las mucho mujeres respeto. que lo hacen. Y creo que tiene que ver, con esa frase que usted dijo ahí, entre medio, tiene que ver sola y exclusivamente porque son los padres de nuestros hijos. Así es. No por ellos. Entonces uno a veces por ese principio, por esa calidad que tienen, uno está dispuesta incluso a tenderles la mano cuando lo necesitan. Eso habla solo de su capacidad empática, de su generosidad, de su nobleza. Y se entiende perfectamente. A lo mejor quien no haya pasado le va a costar entenderlo, pero cuando una madre valora a sus hijos, cuida a sus hijos, no quiere que sus hijos lo pasen mal de ninguna forma y sabe que cuando hay un padre en una situación compleja, finalmente eso le rebota a los niños. Totalmente. En este caso era un padre que estos niños no veían, pero que por mucho tiempo Ninki trató de proteger en esta imagen. Porque además, la forma que tienen los dos de recordar distintos hechos es muy distinta. Cuando yo le pregunto a don Luis por qué se separan, él refiere lo difícil que era con un hijo con una discapacidad. Refiere también que de antes había una distancia entre ustedes, ¿no? Porque él me decía que él recibía amigos y quería alguien que compartiera más. Sin embargo, lo que cuenta la señora Ninki es totalmente distinto. La señora Ninki refiere que acá hubo violencia entre ustedes. ¿Puedo hablar? La verdad que no sé a qué violencia se refiere ella. Es decir, discusiones hubieron, pero violencia física jamás. Y de hecho, ella realizó una demanda en los tribunales en San Bernardo. Y en los tribunales en San Bernardo ella no pudo comprobar nada y producto de eso, la jueza o el juez la obligó a ella y a mí también a ir al COSAM o el CEFAM de salud para tratarse porque no estaba acreditado nada. De hecho, no tengo en mi récord, no sé, creo que así se llama, no aparece... En su antecedente no aparece condena por violencia intrafamiliar. Ya. Claro. Solamente, señorita Carmen Gloria, una vez él tomó de mi pelo, llegó mi hija y no se concretó nada porque Paula sintió nuestra discusión, lo cual marca a los hijos. Pero siempre era amenaza de palabras, de prepotencia. Yo
yo no soy 100% sumisa, a término medio, digamos, pero también empecé a ver que yo necesitaba respeto ante mi hija, demostrar que yo necesitaba un respeto. ¿Paula enfrentó a mi su hija- padre en ese momento? ¿Paula enfrentó a su papá en ese En momento? ese momento, y nunca más sucedió porque yo dije, pedí en ese momento alejamiento y fue durante 2 meses, me parece. Después dije yo, él es capaz de ver a Cristian, a Paula. Y lo empezó a sacar durante unos 2 años tal vez, no más. Y después nuevamente no estuvimos viendo nada porque él formó su vida, yo seguí adelante, nunca quise insistir porque yo decía, puedo sola. Hasta estos momentos en que yo digo, sé que tengo 61 años, voy a cumplir los 62. Cuesta vestir a Cristian, cuesta cambiarlo, bañarlo, pero cada día va costando porque el cuerpo está cansado. ¿Por qué creo, Carmen Gloria, que era importante pedirle a Ninki que relatara ese momento? Porque a veces cuando hay violencia no física, verbal, económica, como ella refiere que alguna vez hubo, hay un momento en donde esto se mantiene hasta que algo lo quiebra, hasta que algo lo rompe. Ellos incluso estando viviendo bajo el mismo techo, pero separados, sin una relación, aparece esta sensación de que se pueden mantener entre ellos. Pero en este caso, cuando esto pasa a ser físico y cuando su hija se ve involucrada, es cuando ella refiere y lo que ella cuenta es que ella va y pide que lo saquen de la casa. Es lo que hemos visto muchas veces, que se rompe este pacto. O sea, cuando entre ellos dos a veces pareciera que hubiera un pacto y una dinámica entre las dos personas que ejercen la violencia. Pero cuando esto se rompe y afecta a un tercero, generalmente a los hijos, es lo que gatilla el tomar una decisión. El tomar una decisión y romper. Y por eso que creo que es tan decidor en esta historia lo que pasa acá. Sin embargo, insisto, después de esto, ella sigue como por un camino sola. Don Luis sigue por un camino paralelo, sin mucho contacto con estos hijos. ¿No es así, don Luis? Sí. ¿Y eso va a seguir siendo así? No, hace bastante tiempo que ya no es así. Yo diría hace unos 2 años. Y no sé, ¿qué más? Ahora, yo quisiera precisar que también la relación con mi hija, yo he tratado, lo he conversado en Pero unas 2... me dice, hace 2 años que ya no es así. ¿A qué se refiere? Si tiene veo contacto a con Cristian. sus hijos. Sí, veo a Cristian. De hecho, ellos viven en Valdivia y cuando vienen a Santiago La señora nos juntamos. dice que no. Cristiancito, cuando vio a Luis, ¿ya? En Santiago fue cuando yo vi a la abogada, que en su momento iba a hacer el trámite, lo cual le dije para que viéramos esto de la FP, que esa fue la última vez Ya, en no un trámite Santiago. judicial. Yo no he visto a Luego, Cristian, no me reúno con él, no me reunió. En No. esa fecha fue, estamos hablando hace 2 años Pero a ver, atrás, ella venía de Valdivia. de Valdivia. Ok, para mí, yo no podía ir a verla. Claro, Y las ya. veces que venía para Y acá, después- nos juntábamos y salíamos juntos. Y ella tiene que decirlo. Fuimos muchas veces a comprar Te fruta. acompañé, fuimos a la notaría, fuimos con la Pero, abogada a ver, no, Santiago. nos fuimos- Pero para salir, no. En un momento vas a viajar, sí, quiero ver a Cristian. Yo Dije puedo sí. hablar Después de me un di hecho cuenta- puntual que pasó. Después me di cuenta que yo, en vez de estar haciendo una ayuda, me hacía un daño yo también. El hecho de decir, sí, juntémonos. Tal vez por ayudarlo a él, sintiéndose papá en A ese ver, momento. doña Ninka, a ver si estoy atendiendo bien. Sí. Lo que están tratando de explicar Sí. es él diciendo que tiene contacto con el hijo hace 2 años. Y lo que usted rebate es que ese contacto se da solo cuando Yo usted viajé, viaja hasta nada Santiago, más, que nada. él no va a verlo allá. No. Y que ese contacto sería puntual en situaciones muy Muy, puntuales sí, sí. donde usted provoca esa situación.
lo que usted rebate es que ese contacto se da solo cuando Yo usted viajé, viaja hasta nada Santiago, más, que nada. él no va a verlo allá. No. Y que ese contacto sería puntual en situaciones muy Muy, puntuales sí, sí. donde usted provoca esa situación. ¿Es eso lo que me está Yo diciendo? le avisaba siempre por ponernos de acuerdo y decir, voy a hacer este trámite, voy a hacer esto. Ya. Siempre le informé, nunca haciendo las O cosas sea, nunca escondidas. hubo de parte suya, don Luis, la iniciativa de decirle cuándo vas a viajar, organicémonos para ver al no. niño, o puedo ir yo, Bueno, porque ella absolutamente, buscaba esa relación. absolutamente. Ya, En eso entonces hay que ser honesto, pues, don No, Luis. pues, es que no yo ha no habido estoy- esfuerzo de su parte. A ver, ¿cómo un esfuerzo? Pero sí, a ver, No, pues. supongamos que él venga, que yo sepa que está en San Bernardo o en el lugar que sea de visita, y yo simplemente ni siquiera hago el esfuerzo de juntarme con ellos. Eso es peor. No lo hice Eso- nunca. sí, Siempre me junté con sí, pero ellos. también, así como las cosas pueden ser siempre peor, también pueden ser siempre mejor. ¿Y cuándo uno calificaría de un padre que está interesado? Cuando hubiera sido usted el que la llame y le diga, ¿cuándo vienes a Santiago para ver al Eso niño? lo hice para O- saber, incluso me Eso es lo decía- que le estoy preguntando. Sí, ella sabe que yo hablaba con ella cada vez que venía de Solamente visita. por los Incluso le trámites. decía, cuando salgas, llámame, y cuando llegues al terminal, llámame, porque en el Pero- terminal iba a estar mi hija esperándola Era- para llevarla y se quedara con ella. Mm. Eso no fue así. Incluso, un hecho bien puntual. Llegó un día, me dijo que por qué no íbamos a comprar fruta a Mapocho. Y partió ella, partió Cristian y partí yo. Cosa que eran, olvídense, esos fueron los momentos más felices que he tenido. Salir con ella. Se da cuenta Es decir, que yo en no me su- estoy descontando. Se da cuenta que en su relato no hay una constancia, una periodicidad, como se llama en la sí. ley, que diga una vez al mes yo me junto No, con mi eso no es. hijo, Eso no es. una vez cada 2 meses. No, eso no es. Y han pasado, y estamos hablando de Sí, un chico que hoy día tiene eso no 20 es. 27 años y que la señora comenzó contando que se separaron cuando él tenía 4. O sea, han pasado 23 años donde usted con suerte me puede narrar 4 o 5 encuentros. 8 veces, muy tal vez poco. 10. Es muy poco. Yo, el hecho de decir esto, en realidad sé que no era aprobado por mi hija, no. Me decía, mamá, ¿por qué? Yo le decía, Paula, si vengo a Santiago, y él sentía la necesidad, me decía, quiero ver por favor a Cristian, yo le dije, sí, se lo muestro. Al final, Cristian no sabe la palabra, papá. Doña Entonces- Minky, yo no sé si Pamela nos puede ayudar en expresar, porque esto que está pasando acá es sumamente común, lamentablemente. Cuando hay un hijo con una discapacidad importante, y a veces incluso no tan grave, son muchos los papás que deciden dar vuelta a la página y apartarse. Y tal como decía Pamela, en forma generosa, ser espectadores de esta situación. Y en tribunales es recurrente escuchar padres que sostienen lo que está sosteniendo don Luis. No, si yo en 23 años lo he visto como 7 veces, o he hablado con la mamá 10 veces, que uno, con la lógica más simple, dice, es nada, es absolutamente nada. Pero de alguna manera, ellos se conforman con eso. Esos padres ausentes se conforman con 10 ocasiones, que las detallan con lujo de detalles, que las describen con lujo de detalles, de cuándo fueron, qué hicieron, qué le dijeron, y que guardan la foto incluso de ese gran día. Pero una relación padre-hijo no se construye así. Jamás. Eso puede hacer una buena amistad, un pariente lejano, pero no un papá. Un papá es el día a día. Un papá es el que conoce a su hijo con solo mirarlo. Un papá es el que estuvo en los peores momentos y en los mejores también. Eso va haciendo un lazo padre-hijo. El haberlo visitado 10, 15, 20 veces en 23 años no construye una relación en lo absoluto. No puedo ni puedo entender que un padre se conforme con un par de visitas, un par de relaciones, un par de encuentros y que considere que eso es suficiente. Prueba de eso es que con esos encuentros fortuitos, extraños,
yo no logro siquiera conocer a alguien. ¿Usted sabe realmente las necesidades que tiene su hijo, Luis? Sí. ¿Se las puede relatar a la madre? Porque ella es la que lo cuida todos los A días. ver, durante 24 horas ella tiene que estar sujeto a todo lo que le ocurre. Cambiarle los pañales, bañarlo, afeitarlo. Ahora últimamente tener que enfrentarse a unas crisis que le está viniendo por lo menos 3 veces en el día, que a veces son más cortas, son más largas, pero las tiene. Eso de las crisis yo lo había visto en algún momento cuando estuvo acá, pero ahora no lo había visto. Salir con él, atender un negocio que ella tiene con Cristian sentado atrás viendo la tele, esperando, demandando a su mamá porque quiere verla. ¿Usted ha visto eso? Sí. ¿O Ninky se lo contó? No, lo vi en videollamada, lo hacíamos. Yo le dije, es así como vivo con Cristian, para que él viera la realidad. En el negocio hay una puerta que me conecta a la casa. El negocio es chiquito. Sí, eso lo sé. Y eso tenía que ir a atender. Ya. Entonces, o sea, Y cerraba. todo lo que cuenta el caballero son relatos Es suyos. verdad. Lo Y vio yo en le un- relaté lo vio en un y le video. dije, esta es la realidad. A veces creo que no puedo, pero tengo que seguir. No puedo parar, porque también me hace bien a mí sentirme capaz. Cristian me entiende. Si yo veo que el Cristian está mal, cierro, lo atiendo. Lo baño muy temprano. A veces si lo veo con algo de crisis, cierro. Abro más tarde. Es un negocio pequeño, pero me alcanza. Y Cristiancito no sabe nada. Po. Él sabe que nada le falta. ¿Y la relación con su hija cómo es? Ninguna. ¿Ah? Ninguna. ¿Por qué cree que no tiene relación con su hija? Porque ella está con mucha bronca, mucha rabia. ¿Y por qué Porque tendrá- yo- y por qué porque cree yo- que tiene rabia? Porque yo no estuve presente cuando me necesitaba. Es que eso es lo que quiero que usted concluya solo. La señora está siendo infinitamente generosa, tanto que le avisa cuando viene para que vea al niño. Le facilita el contacto con el joven cuando viene a Santiago. Lo llama por videollamada y le cuenta en qué situación está el joven. Y Pero incluso yo- no hay una dedicación suya. Ella tiene una nobleza que no logro entender por qué, o a lo mejor lo hace pensando en su hijo, en el bienestar de su hijo. Pero su hija, que está viendo lo mismo, reacciona como reaccionaría cualquier persona. Sí. Este señor no está, pero haciéndose cargo de nada, no está apoyando en nada, es un simple espectador de esta situación y se enoja. Creo que la reacción de su hija grafica lo que realmente está haciendo usted con este hijo. La reacción de la señora es extraordinariamente generosa. Por eso que usted tiene este grado de conformidad con su actitud y un escaso sentido de autocrítica. Porque toda la conexión que usted tiene con su hijo no es a tengo- raíz de los hechos de ella. ¿No tengo autocrítica? No, pues. Pero si parto de la base con asumir lo que yo no he cumplido. Y que ¿Cómo? debo cumplirlo. ¿Cómo, pues, caballero? Por lo demás, la evidencia es tan abrumadora que aunque no lo hubiera reconocido, quedó aquí. No he necesitado venir acá para reconocerlo. Se lo he reconocido a No, ella pues lo que hace necesita, harto no, tiempo. lo que necesita no es venir acá. Lo que necesita no es reconocérselo a ella. Lo que necesita es cambiar. Sí, sí. Y eso es lo que yo no estoy viendo que suceda. Y necesita cambiar no solo por su hijo, necesita cambiar porque la madre de su hijo se está llevando una carga enorme Así que es. debiera ser carga de los dos. Sí. Señorita Carmen Gloria, nunca busqué que hubiera papá. Porque sé que no. Cuando lo trae, cuando lo llama, cuando le es que cuenta. No, eso fue por trámites que había que hacer, por asuntos que nos relacionábamos, hice esto, hice esta demanda. Él me decía, yo veo estos documentos cooperando de esa forma. Y yo le decía, voy a hacer esto porque hacer las cosas a la mala sin avisarle, para mí eso es mal. Pero hay es que mejor hablar con la es, verdad. es más sano dejar de esperar. ¿Mm? Es más sano dejar de esperar lo que nunca va a pasar. Sí, no, si yo no espero nada, solamente Mejor quiero... que la sorprenda. Si es que él decide hacer algo
Maravilloso, pero dejar de esperar. No, yo solamente sé que necesito la pensión de alimento impaga de mis hijos, que para mí es lo principal. Luego, cuando él me pide divorcio, Tengo acá la sentencia de divorcio del 16 de febrero del año 2012. Se acoge la demanda interpuesta y se declara terminado el divorcio entre ambas partes. Se aprueba el acuerdo regulatorio de las relaciones mutuas y don Luis se obliga a pagar en favor de doña Ninky la suma de 50 millones de pesos por concepto de compensación económica. Y esa compensación económica, esos 50 millones por compensación económica, se pagarán a través de una cesión de derechos. Así. ¿Qué derechos? Los derechos que a él le correspondan en el inmueble ubicado en calle Victoria, tanto, comuna de San Bernardo. Ojo, porque están entendiendo acá mal la situación. Eran 50 millones de pesos, que son equivalentes o que se pagarán a través de la cesión de todos los derechos que a él le correspondan en esa casa. En el minuto en que se firmó el divorcio, es posible que a él le hayan correspondido menos derechos, porque tal como usted señaló, él fue comprando derechos de los otros hermanos. Hoy, él es dueño del 100% de los derechos de esa casa. Y como la sentencia dice que él se obliga a pagar con la cesión del total de los derechos que a él le correspondan sobre esa casa, él está obligado por esta sentencia a transferirle a usted el 100% de esos derechos, no el 50%. Yo no sé, no tenía idea y estoy seguro que ella tampoco lo tenía claro. Y lo que una sentencia decreta constituye un título ejecutivo para exigirlo en cualquier parte. no lo sabía. Lo que no se cumplió acá es la suscripción de la escritura de cesión de derecho. Eso es lo que no se cumplió. Y que la señora, teniendo este título ejecutivo, no ha reclamado y exigido que se cumpla en un tribunal de la República. No lo sabía. Estoy completamente sorprendida. Yo no sabía. Es que en realidad las veces que he tenido abogado, 2 veces, no me dieron eso. Yo teniendo Por abogado otro tampoco lado, no tenía idea. Por otro lado, en el 2 de abril del año 2007 se estableció que se pagaría el 149% del ingreso mínimo remuneracional, en esa época eran 201.159 pesos, por pensión de alimentos. Y se establece también que se otorgará un usufructo en favor de Paula y Cristian, hijos, en la propiedad Ya indicaste. de San Bernardo, Eso en la misma propiedad. Sí. Entonces tenemos 2 derechos sobre la misma propiedad. Uno, del año 2007, un usufructo en favor de sus 2 hijos. Y un segundo derecho, que es la obligación de ceder todos los derechos que usted tenga a la señora en pago de la compensación económica en el juicio de divorcio. ¿Qué quiere decir el usufructo? Que sus hijos, tanto Cristian, representado por su madre, que es la tutora curadora, como su hija Paula, tienen derecho a usar y gozar de la propiedad. Usar, vivir en la propiedad de Victoria. Sí. Gozar, percibir los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Arrendarlo y recibir el pago del arriendo. Que creo que es lo que pasa hoy. Sí. Y la señora tiene derecho a convertirse en la dueña de la propiedad, exigiéndole a un tribunal que se cumpla con lo ordenado en el año 2012. Que quisiera hacer un alcance respecto a la situación actual de la casa. ¿Ya? La casa está arreglada en condiciones de poderse arrendar y en condiciones de que ella ha querido también evaluar la posibilidad de venderla. Eso no, ninguna de las dos depende de mí, depende de ella.
Porque esa casa estuvo tomada durante 4 años Da y lo medio. mismo, la casa no es asunto acá en cuestión. La casa es un mero dato, porque primero la casa no es de ella, ya no podría venderla, tiene un usufructo en favor de sus Correcto. hijos, y usted no ha cumplido con lo que obligó el tribunal en la compensación económica, y por eso la señora no es hoy día la dueña de la casa. ¿Son los hijos? No, tampoco. Hoy la casa es de él, pero hay una orden del tribunal que él debe transferir esa casa a usted. Y esa casa tiene un gravamen, que es el derecho de usar y gozar la casa, que la tienen sus 2 hijos. Un último punto. Respecto a la cobranza de alimentos. Dado que sus hijos son mayores de edad, ambos, el tribunal en su última resolución exige 2 cosas. 1, que le acredite que su hijo de 27 años tiene una discapacidad y usted es la tutora representante legal de él. 1. 2, que su hija, como es mayor de edad, vaya al tribunal a ratificar esta acción. Esas son las 2 cosas que tiene pendiente en el tribunal, que no se han hecho. Eso respecto a la pensión de alimentos. Y respecto a la casa, el usufructo está inscrito en el conservador, esto está vigente, sus hijos tienen derecho a arrendar la casa o vivir en la casa, y usted tiene pendiente la confección de este contrato de cesión de derechos donde el caballero le transfiere a usted todos los derechos sobre esa casa. Esa es la situación actual. Pamela, ¿algo que tú quieras agregar? A mí se me hace difícil buscar un cambio real en don Luis. Porque está bien autocentrado. De hecho, cuando terminamos nuestra conversación, con una retórica muy bonita, él me dice que él venía a entregar esta casa, sin nombrar que esto ya había sido conversado antes. Así que quiero hablar con Ninki. A veces las personas que sacan adelante a los hijos, las mamás, sobre todo con hijos discapacitados, con alguna discapacidad, se echan toda la mochila arriba, siguen sin parar y no se dan cuenta de que ellas también necesitan ayuda. De que llevar ese barco gigante en algún momento te deja heridas. Pero a veces hay que tocar puertas. A veces hay que pedir más ayuda. A veces hay que buscar más redes. Y hay que dejar de buscarlas donde uno esperaría que estuvieran y descubrir que a veces aparecen por otros lados. Lo que me preocupa es, Cristian, cuando yo no esté, porque mientras yo esté voy a seguir trabajando, apoyando, y quiero, si es que puedo tener un ahorro, si esa pensión de alimentos va a llegar, ahorrarlo para tener un poco y decir que ver a alguien que me apoye para cuidar unos días en la semana, Cristiancito, y después de eso, mi hija es la que va a seguir cuidando a Cristian. Nadie más puede, porque yo no sé, pues. Vamos a analizar en detalle en nuestra pizarra. Muchas gracias. Gracias. Ya. Pongan atención ambas partes en ciertos datos. Aquí tenemos 2 situaciones que hay que analizar. Uno es el juicio de divorcio, donde hubo una compensación económica que está establecida en 50 millones que se pagarán. La forma de pagar los 50 millones era la cesión de derechos de la casa de la calle Victoria. Ese es un tema que nunca se hizo. Esto es lo que está pendiente, la cesión de derechos. No se ha hecho. Está por sentencia judicial. El otro tema son los alimentos. En los alimentos hay una deuda de 65 millones. La compensación económica está pendiente aquí que se pague y acá hay una deuda. Esas son las 2 situaciones que le afectan a usted. ¿Cómo se resuelve la primera? Con la escritura.
escritura. ¿Cómo se resuelve esta? Con el pago. Parece simple. Lo complejo es la situación que están viviendo ustedes. En estos alimentos, además de esta deuda, está vigente el usufructo. El usufructo es un gravamen que afecta a un bien raíz para otorgar lo que dijimos que era el uso y el goce. Que ya lo explicamos, ¿cierto? Sí. ¿Se puede transferir una propiedad con un usufructo? Sí se puede. Porque este usufructo, este gravamen que tiene la propiedad, sigue la propiedad. O sea, yo puedo transferirle la propiedad de Victoria desde el caballero a la señora, pero usted la recibe con este gravamen. Sí. Ya. Eso se puede. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que este caballero, con esta deuda, se imaginarán, ya está en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Y una de las consecuencias de aparecer en ese registro es que no pueden transferir bienes, raíces, sin antes pagar la deuda. Entonces nos encontramos en un círculo vicioso, donde él le tiene que transferir la propiedad a raíz de esta obligación, pero no puede hacerlo porque tiene una deuda. Soluciones. Pago. ¿Cómo pago? El caballero dijo, con la AFP. Sí. ¿Cierto? Mala Sí. noticia. Porque en la AFP, primero, es la última ratio, como decía en derecho, que es la última opción de un tribunal. El tribunal primero busca de qué forma pagar esa pensión de alimentos con retención judicial, con búsqueda en las instituciones financieras de nuestro país, etcétera, etcétera. Y cuando ya no hay nada, va a la AFP. Pero ese retiro de AFP tiene límites. Yo no puedo retirar todos los fondos que una persona tiene para pagar la pensión de alimentos. Porque es como diríamos en chileno en nuestros Fíjate, dichos, vestir un santo para vestir otro. Dejaríamos a un señor sin una pensión de sobrevivencia o sin su jubilación para que pague una deuda con un hijo. En su AFP hay 60 millones. Efectivamente. Pero dada su edad, el límite que se puede retirar un tribunal para pagar con pensión de El alimentos 50%. es el 50%. Así es. O sea, el tribunal podría de aquí sacar 30 millones Eso. para pagar esta deuda. Hoy, la pensión de alimentos que usted paga o que debiera pagar son 380.000 aprox. Esta pensión de alimentos que usted paga, que tengo la suma exacta ahí, pero no traje el papel. Esta suma que usted paga es de por vida. Si retiramos los fondos de pensión y pagamos los 30 y el resto cedemos la casa y hacemos la escritura, igual tiene que seguir pagando esto. Porque su hijo tiene una discapacidad permanente y definitiva. No lo libera de este pago. ¿Cuál es la recomendación? Creo que para poder solucionar esto, sí haría el retiro de los fondos de pensión. Luego de eso, haría un acuerdo de pago por la pensión de alimentos, estableciendo que se pagará tal suma y con un abono a la deuda de tal monto para que salga del registro de deudores. Porque se sale con registro de deudores, del registro de deudores por el pago o por una solución de pago. Solución de pago quiere decir, mira, sí, reconozco que le debo 30 millones en el caso que ya hayan retirado, y esos 30 millones los voy a pagar en 100 cuotas de tal monto. Perdón, ¿tiene que ser en efectivo eso o puede ser mediante otro...? Es lo que estoy diciendo, en cuotas. Puede ser en cuotas. Puedo decir, voy a pagar los 30 millones que me quedan de deuda, lo voy a pagar en cuotas de 100.000 pesos durante todos los años que me quedan. Buscar una solución a esto le va a permitir a usted quedarse con la casa. Que Señora se pueda cumplir con lo que el tribunal ordenó en el divorcio. ¿Me está siguiendo? ¿Me logro explicar bien? Sí. ¿Me entiende lo que le estoy Sí, diciendo? yo tengo, sí, acá sé que Luis no va a poder pagar, no tiene un trabajo. Lo podemos hacer. Podemos hacer dos cosas.
No quiero cambiar la hoja para que no se me vaya Ya. esto, pero podemos decir en el acuerdo, Porque no Te pago. tiene un trabajo, no tienen... vamos a ponerlo acá. Acuerdo. Un acuerdo de pago. En el acuerdo de pago podemos decir, lo primero que quiero que entiendan que solucionar esto es lo único que va a permitir que se cumpla con esto. Sí, Si no, no vamos a poder. Entonces tenemos que solucionar esto. sí, Entonces el acuerdo de pago puede consistir en que llegan de mutuo acuerdo a la conclusión que se rebaja la pensión de alimentos a un monto que esté Mínimo. conforme usted. Y en esa rebaja incluimos el pago de los 30 millones. O lisa y llanamente le da un perdonazo a lo que quede de saldo de esta deuda de 30 millones y sigue pagando en adelante una pensión de alimentos que usted esté conforme. A ver, pero la pregunta mía era, ¿los 30 millones es necesario pagarlo en efectivo o se puede pagar con un bien? Como usted quiera, se puede pagar con un bien, se puede pagar con cuotas, se puede Ya, pagar... ok, eso era. Pero con este bien ya no lo puede pagar, porque este bien ya no es suyo. Este bien tiene la obligación usted de cederlo, porque eso fue el acuerdo de divorcio en la compensación económica. Ese bien, esta sentencia del tribunal dictamina que la Casa de Victoria, de esa es la que estamos hablando, de la calle Victoria, los derechos que usted tenga sobre la Casa de Victoria deben cederse a la señora Ninki a título de compensación económica. Eso es lo que dice esta sentencia. Esta sentencia del tribunal dictamina que la Casa de Victoria, de esa es la que estamos hablando, de la calle Victoria, los derechos que usted tenga sobre la Casa de Victoria deben cederse a la señora Ninki a título de compensación económica. Eso es lo que dice esta sentencia. En la inscripción de dominio vigente están anotados al margen todas las sesiones de derecho que usted realizó y todas son del año 2010. Es decir, que cuando se dicta esta sentencia, usted tenía el 100% de los derechos de esa casa. Y como la sentencia dice que tiene que ceder los derechos que usted tenga en la casa a la señora, a la fecha de la sentencia usted tenía el 100% y por lo tanto tiene que ceder el 100%, que en ese minuto se evaluaron en 50 millones. Hoy día puede que cuesten 100, 150, no tengo idea. Pero esa es la situación. Entonces, si usted está pensando en pagar esta deuda con esta casa, no. Porque esta casa ya hay una determinación del tribunal que le corresponde a la señora. ¿Y por qué, Señorita. por qué no se otorgó entonces en ese momento el 100% y se otorgó 50 millones? No se Caballero, inscribió. no me está entendiendo. Cuando se habla de 50 millones, este es el valor de la compensación económica. Entonces le dice a usted el tribunal, señor, usted tiene una deuda con la señora de 50 millones. ¿Cómo la paga? Y te digo, le cedo los derechos de la Casa de Victoria. Dice el tribunal, muy bien, lo apruebo, lo acojo. Dicto sentencia. Ahí está. Se paga la compensación económica con la Casa de Victoria. Esto es igual a esto. Eso le dice usted al tribunal. La cesión de derechos de la Casa de Victoria equivalen a los 50 millones que yo le debo. Eso es lo que dice el tribunal. Y esto debían revisarlo como se hace cualquier cesión de derechos cuando implica un bien raíz. Escritura pública. Así se va a hacer, dice el tribunal. Sí. ¿Cuándo? En un año. Desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. ¿Cuándo una sentencia se encuentra ejecutoriada? Cuando no se han presentado recursos o habiéndose presentado fueron fallados y resueltos. Y esto ya ocurrió. Está listo. Por lo tanto, lo único que falta aquí es hacer esta escritura pública y la señora va a ser dueña de la Casa de Victoria en pago de la compensación económica que usted le debe. Eso es.
Y no podemos hacer eso porque hay una deuda de 65 millones y porque hay una prohibición expresa en la ley de no poder transferir bienes raíces si estoy en el registro de deudores sin antes pagar la deuda. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar la deuda, buscar una solución de pago a la deuda para que pueda pasar esto. Señorita Carmen Gloria, me queda claro, a pesar de que esto no lo sabía, me sorprende lo que yo puedo hacer por lo que usted explicó, que esa cantidad que no se puede sacar de la AFP, él queda con la deuda. Y yo puedo levantar eso para que él no quede con deuda. ¿Entendí eso? Lo que usted puede hacer Sí. es perdonarle el total de la deuda, Sí. si quiere, De lo que queda cobrarle pendiente. una parte, si quiere, Ah, ir por la recuperación de los 30 millones que van a poder retirar de la AFP. Eso es lo que quiero, lo de la AFP. Y después la deuda que quede impaga, que Ya, quede en nada. entonces, los pasos a seguir son, para poder cobrar la deuda que quede impaga, tiene que cumplir con lo que tiene pendiente en el tribunal. ¿Qué es lo que tiene pendiente en el tribunal? Aquí está, se lo vamos a entregar. Acreditar la calidad de su hijo de 27 años en el tribunal y acreditar que usted es la representante legal de él. Sí. Y con eso ratifica la acción. Y su hija también tiene que acreditar que ella está de acuerdo con esta Sí. solicitud. Sí. Habiendo concurrido ambos, usted con su hijo, con los papeles que prueben la Todo situación, está, todo está. y su hija al tribunal, el tribunal retirará del fondo de pensiones la suma que le corresponde, que es máximo 30 millones. Sí. Luego de eso va a quedar un saldo de deuda, que son 30 millones más. Sí. Con ese saldo de deuda, usted puede presentar una transacción que se llama, que es un acuerdo entre las partes, donde usted puede acordar rebajarle la pensión de alimento que el caballero paga, que ya en vez de pagar los 394, exactamente es lo que le corresponde, en vez de pagar 394, por ejemplo, que pague 200, y que da por saldada la deuda y que termina el resto de lo que se debe. Cerrando, no quedando deuda y resolviendo al tribunal que no hay nada pendiente entre las partes, Sí. va a salir del registro de deudores. Al salir del registro de deudores, realizan la escritura pública de cesión de derechos que acordaron en el juicio de divorcio. Si él no quisiera hacerla, usted puede iniciar en los tribunales civiles una obligación de hacer, que es que el tribunal lo Llame. inste a ejecutar, a hacer este contrato, y que si él se resiste, no va o está en rebeldía, el tribunal puede ejecutarlo por él. Incluso un juez de la República puede firmar esa cesión en lugar de él. ¿Me entendí? Claro, muy claro. ¿Me expliqué? ¿Le quedó claro? Maravilloso. Entonces yo con esto cierro la audiencia.